Bienvenidos al campus virtual del ciclo 2019-1. Soy la profesora Débora Ponce del curso de Educación Cívica y en la semana 19 realizaremos el repaso de todo lo que hemos aprendido en este curso. Las primeras preguntas hacen referencia a los primeros temas trabajados en Cívica, que es en función de los derechos humanos. La pregunta sobre los tipos de derechos que existen. Sabemos que existen derechos de primera, de segunda y de tercera generación. Los de primera, surgidos luego de la Revolución Francesa, los de la segunda después de las guerras sociales como la Revolución Industrial y la tercera después de las guerras mundiales. En la primera tenemos los fundamentales como son civiles y políticos, en la segunda los sociales, culturales y económicos y en la tercera los de solidaridad y paz. Un estudiante universitario en un debate sostiene: estos derechos surgieron como respuesta a los reclamos que motivaron los principales movimientos revolucionarios a fines del siglo XVIII en Europa. El contexto histórico al que hace referencia el ponente corresponde a la obtención de los derechos. Estaríamos hablando obviamente de los primeros problemas de la Revolución Francesa y de la independencia de los Estados Unidos, que corresponderían a primera generación y llamados también civiles o políticos. 2. En un estado caribeño se dieron continuos casos de homicidio, persecución y desaparición forzada de los militantes de un partido político. Frente a la problemática, la Convención Interamericana de Derechos Humanos considera conveniente que recordemos que lo primero que tenemos que hacer para defender nuestros derechos es adquirir garantías constitucionales, como son 6. Habeas corpus para el cuidado personal, el tema de seguridad personal también y de integridad física. Habeas data para el tema de información. Acción de amparo para los temas de derechos colectivos de segunda generación y el honor y la discriminación. El cuarto sería la acción de cumplimiento cuando las autoridades no quieren cumplir las leyes o los mandatos judiciales. Acción de inconstitucionalidad cuando las leyes o las normas con rango de ley vulneran nuestros derechos y la Constitución, y acción popular cuando las normas menores vulneran las leyes. Y si no funciona o no procede, luego nos vamos, en el caso del Perú, a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, pidiendo ayuda y dejando nuestras denuncias en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de Washington. Y si el tema procede, se trataría en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José. Si fuéramos países y el problema fuera entre países, irían a la Corte Internacional de Justicia, que se encuentra en La Haya. En ambos casos de las cortes solo se acercan personas jurídicas. Por eso que en la Corte Interamericana debemos ir primero a la Comisión. 1. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos remita el informe pertinente al organismo jurisdiccional. Obviamente que por los casos de homicidio, las personas pueden ir directamente a la comisión y no pueden ir a la corte. 2. La Corte Internacional de Justicia sea el órgano jurisdiccional que emita el fallo para dar solución a la problemática. Y esto es falso porque estamos hablando del organismo interamericano. Los organismos de protección de los derechos humanos tengan participación obligatoria, y esto también es falso porque las ONG nos pueden apoyar, mas no es obligatorio tener el apoyo de ellas. La comunidad política sea sancionada por las infracciones a los acuerdos del Pacto de San José, porque la Convención Interamericana de Derechos Humanos se rige de este pacto. Por lo tanto, serían correctos la 1 y 4, teniendo así como respuesta la letra E. 3. Ahora estaríamos hablando de los mecanismos de participación ciudadana y de la ciudadanía en sí. Para ser ciudadano tienes que tener 18 años, tener DNI y no tener ningún problema para ejercer tus derechos. ¿Cuándo se inician los problemas de ejercicio de derechos? Cuando se tiene resolución de interdicción o interdicto. Casi siempre porque tenemos algún problema físico o mental grave, tenemos un rendimiento menor al promedio de los fronterizos en coeficiente intelectual, somos toxicómanos por excelencia o somos pródigos porque utilizamos más el dinero o patrimonio familiar. Si tenemos pena privativa
de libertad no preventiva y si tenemos la suspensión de derechos políticos. 1. Se circunscribe estrictamente a los derechos políticos. Y esto es falso, porque si bien se llama ciudadanía y tiene que ver mucho con la parte política, también tiene que ver con el tema de deberes y además con algunos derechos sociales. Puede ser restringida por el mecanismo de intervención judicial y eso es verdadero, como hemos mencionado anteriormente. Implica un mayor compromiso frente a la sociedad y eso también es correcto, debido a que al tener 18 años debemos actuar de forma jurídico-política. Es imposible que se adquiera antes de los 18 años de edad, perdón. Y sí hay casos en que puede ser adquirida antes, por temas judiciales o por el tema matrimonial. Cuando se casan antes de los 18 adquieren ciertos derechos fundamentales. O cuando tienen también, por ejemplo, títulos universitarios. Antes de la edad. Letra B. 4. El comité de vecinos de una residencial está organizando una pollada bailable y así recabar los fondos para colocar cámaras de seguridad en los parques de la zona. Un pequeño grupo de vecinos no está de acuerdo y han solicitado a la gerencia de fiscalización que no autorice dicho evento. ¿La actividad programada por la Junta Vecinal contará con la autorización del municipio? No, porque las cámaras son muy caras y lo recaudado pasa al municipio. Sí, porque es un derecho de las juntas vecinales buscar el bienestar de los vecinos. No, porque la colocación de cámaras es una competencia de la municipalidad. Sí, porque el alcalde aprovecharía la actividad para hablar con los vecinos. No, porque es una actividad lucrativa sin fines solidarios de la comunidad. Como sabemos, aparte de nuestros mecanismos básicos de participación, como es la revocatoria, la remoción o del voto en sí, o el referéndum, podemos también participar de organizaciones, tanto políticas como sociales, y dentro de las organizaciones sociales existen los comités de vecinos, que ellos pueden realizar algunas obras para bienestar de los mismos vecinos. Letra B. Una pareja de novios, al sostener una discusión muy fuerte, llegan a las agresiones psicológicas y físicas. Es decir, aquí vamos a destacar un problema. Como consecuencia, uno de ellos encerró a la otra en una habitación de su residencia. Acá hay otro problema. Encerró. Por lo que no pudo salir del lugar por varios días. Ante el caso expuesto, los delitos cometidos van en contra de. Recuerden que la convivencia se puede vulnerar por la corrupción, la delincuencia o por la discriminación. En este caso, estamos hablando de una serie de delitos. Si hablamos de agresiones, estaría contra la parte de integridad moral, porque hasta hubieron agresiones psicológicas y física podría ir contra la vida, y al encerrarla estaría en contra de la libertad. Sería 1, 3 y 4. Letra A. No olvidar en el tema de corrupción, que siempre preguntan, lo que vendría a ser peculado, utilizar bienes del Estado en beneficio propio, tráfico de influencias, aprovechar conocidos pagando para algún beneficio, directo o indirecto, casi siempre es indirecto. Luego tenemos cohecho, que puede ser pasivo o activo, pasivo el que recibe, activo es el que da, pasivo propio y pasivo impropio, propio cuando es un beneficio directo de tu función y impropio cuando es indirecto. Y esos son los que más suelen preguntarnos. También existe el lavado de activos, pero el lavado de activos no es directamente un problema de corrupción, sino es un tema privado. 6. La súbita muerte de los padres de una familia no permitió repartir sus bienes a sus 4 hijos. Han pasado 8 años y los hermanos tomaron la decisión de distribuirse equitativamente las propiedades. Para evitar trámites judiciales, sus tíos paternos le recomendaron acudir a un centro de conciliación. ¿Es posible conciliar la división y partición de bienes? Entonces, si tenemos muchos problemas o conflictos, debemos acudir
a los 3 pasos de negociación de solución de conflictos. Negociación, mediación y conciliación. En la negociación solamente intervienen las partes involucradas sin ayuda de un tercero, para beneficio de ambos. La mediación tiene un tercero que solamente da sugerencias u opiniones. Y en la conciliación el tercero da las alternativas de solución. Existen los centros de conciliación para tratar problemas familiares como la tenencia de menores, el régimen de visita, pensión de alimentos y problemas civiles como el cobro de contratos, la modificación de contratos o también la parte de bienes. En este caso, sí es posible conciliar para evitar los registros públicos hipotequen la propiedad o sí porque se trata de un asunto civil y los hermanos están de acuerdo. Perfecto. Letra C. No se puede conciliar delitos, solamente se concilian faltas. Vamos para patrimonio. Existe el patrimonio de la nación, que puede ser cultural o natural, o hasta mixto. En el caso del cultural, existen bienes materiales o inmateriales. Inmateriales casi siempre es la parte de las costumbres o tradiciones que se mantienen con vida, por eso le dicen cultura viva. Inmaterial es lo que ya no se está utilizando, porque ha sido producto de la historia. Puede ser inmueble o mueble por su movimiento o porque le falta movimiento, o puede ser arqueológico si es antes de la colonia, y puede ser histórico si es colonia o república. Además existen otras denominaciones como documental para el caso de escritos o videos, industrial para el caso de construcciones modernas que llegaron por primera vez al Perú, y subacuático para el que estuvo debajo del agua 100 años constantemente o por transiciones. 7. La casona del buque, ubicada en Barrios Altos, fue el primer conjunto habitacional o quinta de Lima. En la actualidad esta casona se está deteriorando poco a poco por los problemas que enfrenta como construcción antigua. ¿Qué categoría del patrimonio cultural tendrá este recinto? Y sabemos que este recinto es material, se puede tocar y como no puede tener movimiento es inmueble. Letra A. 8. El reconocimiento y defensa de la diversidad cultural establecida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura, UNESCO, es una demanda legítima y jurídica que incluye implícitamente. ¿Por qué tenemos que defender que existen diversas etnias o diversos grupos culturales, como en el caso del Perú, las comunidades nativas para la selva y las comunidades campesinas para la sierra? A. La igualdad de género y las costumbres, el rechazo de la sociedad patriarcal, la priorización de dialectos regionales, el respeto a la dignidad humana y la protección arqueológica del patrimonio material. En este caso es por el respeto a la dignidad humana, porque cada persona debe conservar los orígenes y sus costumbres sin poderlas menoscabar de ellas, y si parte de su dignidad se basa en su identidad cultural, esta no puede ser transgredida. 9. Tiene que ver con tradiciones y costumbres. Una tradición era lo que no cambiaba, se mantenía con el tiempo y era el corazón de la cultura, mientras que la costumbre eran cosas que se van adquiriendo dentro de la tradición, pero no son el corazón y se pueden prescindir de ellas o hasta pueden ser cambiadas. En función de esto, identifiquemos la alternativa correcta. ¿La procesión del Señor de los Milagros es una costumbre? No, es una tradición. Ambas son un claro ejemplo de nuestro patrimonio intangible y esto es verdadero, porque tanto la tradición y la costumbre se mantiene hasta la actualidad, por lo tanto tiene vida, es inmaterial. Las tradiciones son los usos de un grupo al practicar una costumbre y esto es falso, es al revés, las costumbres son los usos de una tradición. El corte del primer cabello es una costumbre andina en algunos bautizados y esto es verdadero, porque no toda persona bautizada tiene que cortarse el cabello, solo es en algunos lugares. Sería letra C. Ahora entraremos para el tema del Estado peruano. El primer tema del Estado peruano era sobre el Estado en sí. ¿Qué características posee nuestro Estado peruano?
Todas las personas que vivimos en el país debemos conocer que el gobierno es unitario, porque existe un solo centro de poder político que extiende su accionar a lo largo del territorio. No obstante, también es descentralizado. ¿Qué significa descentralizado? Letra A. Goza de autonomía económica, política y financiera respecto al Estado unitario. B. Los cargos políticos son ocupados por personas electas en sufragio universal. C. Las actividades fundamentales se encuentran concentradas en un órgano único. Se basa en el principio de conformación de niveles jurídicos institucionales. Debe ejercerse en 3 niveles gubernamentales: nacional, regional y local. Sabemos que la respuesta es la letra E, pero ¿por qué? Si hablamos financiero, podría ser la parte regional, económica y política. Pero sabemos que la autonomía no es legal y economía y finanzas no es lo mismo. Económicamente se les da un porcentaje de dinero, pero todo movimiento financiero lo realiza el gobierno central. Los cargos políticos son ocupados por personas electas por sufragio. Si bien tenemos al alcalde, al gobernador, al vicegobernador o al teniente alcalde, los regidores, no todos los cargos dentro de estos niveles van a ser designados. Existen también cargos que obviamente son elegidos directamente por las autoridades elegidas por sufragio. Las actividades fundamentales se encuentran concentradas en un órgano único. Si fuera un órgano único ya no sería descentralización. Se basa en el principio de conformación de niveles jurídicos. Esto tiene que ver con el plano de la parte judicial, que no tiene nada que ver con la administración de poder. 11. La máxima asamblea deliberativa del Congreso aprobó con exoneración de segunda votación el proyecto que permite a los afiliados al sistema privado de pensiones adelantar el cobro por jubilación, siempre y cuando cumplan con los requisitos que precisa la nueva ley. Del párrafo anterior identifica los enunciados correctos sobre dicha actividad. El debate y aprobación del proyecto de ley se dio en el Pleno del Congreso y esto es verdadero. ¿Por qué? Porque sabemos nosotros que el único órgano del Congreso que puede aprobar o desaprobar leyes o tratados sería el Pleno, donde están los 130 congresistas. Todo proyecto de ley puede ser exonerado en segunda votación y esto es falso. Solo se exoneran aquellos que no tengan que ver con la parte económica o constitucional, ni el tema de las leyes orgánicas o funciones. La ley será vigente desde un día posterior a su publicación en el Diario Oficial y eso es verdadero, salvo disposición contraria a la misma ley. Letra C. El Consejo de Ministros tiene a su cargo la dirección y gestión de los servicios públicos que brinda el Estado. Sobre las funciones de sus integrantes es correcto afirmar que pueden participar en los debates del Congreso de la República y esto es falso. ¿Por qué? O verdadero. La mayoría pensará que es falso. Porque tiene que estar solamente con el tema del presidente, porque son los que se encargan de refrendar las cosas hechas por el presidente y tiene que ver con el ejecutivo, entonces no tendría nada que ver con el legislativo. Pero les cuento que, como bien todos dijeron falso al comienzo, es verdadero, debido a lo que señala el artículo 129 de su reglamento, en el cual menciona que los ministros pueden participar de los debates, pero no pueden realizar votación, solo pueden escuchar los debates y hasta pueden tener voz. ¿Por qué tiene relación estrecha los ministros con los congresistas? Debido a que ellos pueden ser interpelados por los congresistas, así que hay una relación entre los poderes, porque si no estaríamos hablando de 3 poderes no articulados y generando problemas. Son solidariamente responsables de los actos ilícitos del presidente. Y esto también es verdadero. ¿Qué significa? Se refiere a que todo lo que el presidente realiza es aprobado por los ministros. Por lo tanto, tiene responsabilidad en lo que realice el presidente. Eso dice el artículo 128. Todos los ministros son solidariamente responsables por los actos delictivos o violatorios de la Constitución o de las leyes que incurre el presidente o que se acuerden en el Consejo, aunque salven su voto a no ser que renuncien inmediatamente.
3. Ante la renuncia de uno de ellos, se designa uno interino por máximo 30 días y esto es falso. No existen ministros interinos. Pero es verdadero, profesora, porque si se enferma tiene que entrar otro ministro. Sí, pero no ingresa otro personaje ajeno a los ministros, quien reemplaza a un ministro. Si tiene alguna enfermedad o un accidente o está suspendido por algún motivo, es otro ministro, que en este caso tendría dos ministerios a cargo, o puede ser también por el jefe de los ministros, es decir, el premier. Salvo contrario caso en que se destituya al ministro. Allí sí se coloca un nuevo ministro. Si se desea, o también se puede colocar como cartera propia del presidente del Consejo de Ministros. 4. Están impedidos de ejercer otra función pública excepto la legislativa. Y esto en este caso es verdadero, porque sabemos que los ministros no pueden hacer otra función salvo que hayan sido elegidos antes como congresistas. El ministro de Defensa puede ser de las Fuerzas Armadas y del Interior puede ser un policía. Letra A. 13. En una comunidad perteneciente a la cooperativa agrícola de Chichau City, en Junín, se llevará a cabo la elección del juez de paz. Entre los postulantes se encuentra el gobernador regional, quien tiene un gran respaldo de la población por su conducta intachable. ¿Es posible que el gobernador regional se presente a dicho cargo? Como sabemos, los jueces de paz son elegidos por el pueblo, pero al igual que en la mayoría de cargos del Estado, no pueden ejercer otra función pública ni ser miembro de las Fuerzas Armadas o de la policía. Cuando uno quiere postular a otro cargo, tendrían que renunciar 6 meses antes. Por eso sabemos que el gobernador regional no puede ser un juez de paz. Letra E. Vamos ahora a ingresar al tema de los organismos constitucionales autónomos. 14. Las pensiones de los jubilados son un derecho regulado por la ley, por lo que las personas que aportaron antes del 31 de diciembre de 1995 podrán retornar al sistema estatal, ya que muchos de ellos fueron verticalmente inscritos al sistema privado. Del caso expuesto, ¿a cuál de los siguientes organismos le corresponde supervisar este proceso? Si hablamos de jubilación de una entidad privada en función al sistema estatal, estaríamos hablando de la Superintendencia de Banca y Seguros, que preserva los intereses tanto de los afiliados al banco, a las mutuales, cajas de ahorro, como también al sistema privado de pensiones y seguros. A. 15. Un joven fue detenido de manera injusta al ser confundido con un ladrón y por lo tanto denunciado, por lo que se ordena su prisión preventiva, mientras se realizan las investigaciones. Sus familiares ante esta detención arbitraria interpusieron un habeas corpus, que se le fue denegado en el Poder Judicial. Ante esta situación, ¿qué acción debería proceder para que se haga válido la garantía constitucional? Como sabemos, en primera instancia se solicita al Poder Judicial las garantías de habeas corpus, habeas data, acción de amparo, acción de cumplimiento y en una segunda instancia o instancia final se va en recurso de agravio al Tribunal Constitucional, luego de las posibles apelaciones. La única garantía que no llega al tribunal es la acción popular, que solo es vista en única instancia en el Poder Judicial. Y la que tampoco llega al Poder Judicial y solo llega de frente al tribunal es la acción de inconstitucionalidad. Por lo tanto, la respuesta sería C. 16. Sobre las elecciones regionales y municipales en nuestro país, identifique cuál es el orden de dicho proceso. Como sabemos, las instituciones electorales son el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC, Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, y Jurado Nacional de Elecciones. El RENIEC actualiza los datos y se encarga del padrón, el jurado se encarga de la fiscalización y el
organismo de la OMPE se encarga de la organización, elaborando todos los materiales y haciendo las gestiones y capacitaciones necesarias. Por lo tanto, ordenemos el proceso. 1. Aprobar el padrón electoral. 2. Verificar las firmas de los adherentes. 3. La inscripción de movimientos políticos regionales. Y 4. Elaboración del padrón electoral. Lo primero que se va a realizar es la elaboración y la actualización del padrón. Esto va a ser hecho por el RENIEC y van a participar toda persona que tenga 18 años hasta el mismo día de la votación. Tiene que ser aprobado por el Pleno del Congreso para el cierre y luego se pueda también aprobar o ha sido preaprobado por el Jurado Nacional de Elecciones. Luego que ya tenemos la aprobación del padrón, ya se elabora el documento final, se va a pasar a la aprobación de dicho padrón. Por lógica, esta aprobación está a cargo del Jurado Nacional de Elecciones. Por eso tenemos, primero hacen el padrón, lo actualizan y viene la aprobación. Luego tenemos nosotros la inscripción de los movimientos políticos regionales, que se va a hacer en los jurados especiales. Luego va a pasar al Jurado Nacional de Elecciones y este lo va a colocar en el registro de organizaciones políticas. Estas inscripciones es solamente colocar el nombre de la institución, pero ellos tienen que presentar unos requisitos. Uno de estos es presentar las firmas de adherentes. Quien hace la revisión o verificación de las firmas es la OMPE. En este caso, cuando es un movimiento regional, pero si fuera como antes existían los organismos locales, eran revisados por el RENIEC. Y la OMPE no solamente revisa el tema de los movimientos, sino también de los partidos políticos. Sería entonces la letra C. 17. Tenemos la pregunta en función de lo que hace poco hemos trabajado, gobiernos locales y regionales. Recordemos que el gobierno local se relaciona con los alcaldes y el gobierno regional con los diversos gobernadores regionales, que son 25, los 24 departamentos, más el Callao, excluyendo a la provincia de Lima, que es la provincia metropolitana, porque ella no tiene gobernador regional y el alcalde hace de gobernador. Un alcalde distrital autorizó el funcionamiento de una discoteca, la cual no cuenta con zonas seguras en caso de sismo. Ante esta situación, el burgomaestre, es decir, el alcalde, precisó que no es de su competencia el supervisar las medidas de seguridad de un establecimiento, sino del Instituto Nacional de Defensa Civil. ¿Es correcto lo mencionado por el alcalde? Y en este caso, no, porque siempre que hablamos de funcionamientos o licencias, así como el alcalde se encarga de hacer la recepción del cobro de impuestos por arbitrios, por mantener el ornato de la ciudad y predial por nuestras casas, también se encarga de hacer otorgamiento de las licencias de funcionamiento de tiendas o de establecimientos. Por lo tanto, ellos tendrían que supervisar antes el lugar para poder dar recién la licencia. Letra E. Y por último, tenemos el tema de Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, donde habíamos previsado que había 3 procesos: la gestión prospectiva, que era antes del riesgo, la gestión correctiva durante el riesgo y la gestión reactiva cuando el riesgo no ha podido ser reducido y ya se está generando un desastre natural. Tenemos nosotros que el sistema general se llama el SINAGER y tiene 2 organismos de trabajo: INDECI, que es la parte directa con el pueblo, y el CENEPRED, que hacen las planes y estimaciones. En este caso tenemos que relacionarlo con funciones. Es el responsable técnico de coordinar, facilitar y supervisar los procesos de estimación, prevención y reducción del riesgo. Y es el encargado de desarrollar estrategias de preparación, respuesta y rehabilitación. Y es el sistema interinstitucional, sinérgico, descentralizado y transversal participativo. Como sabemos, INDECI y CENEPRED son organismos, por lo tanto el sistema sería el CENEPRED, el SINAGER. Quien se encarga de la estimación y planificación sería el CENEPRED. Y quien se encargaría de hacer simulacros de preparación y rehabilitación de la población sería el INDECI. Por lo tanto tendríamos 1C, 2B y 3A. Nos quedaríamos con la letra A. Bueno, jóvenes, hemos concluido nuestras 19 semanas de clase. Les deseo muchos éxitos en el examen.
que es el último, y que sigan teniendo también diversos éxitos en su carrera universitaria. Nos vemos.